Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Recuerden, y aquí quiero hacer una pequeña pausa antes de continuar. Si tienen cualquier duda, sugerencia, comentario o algo en lo cual no lo vean tan claro, por favor recuerden que nos pueden contactar a los tres, tanto a Rogelio, a Daniel como a mí, para poder exponer sus dudas. Entonces es importante que continuemos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora para que, pues bueno, los temas vayan fluyendo como deben de fluir. Vale, entonces nos habíamos quedado en la definición de continuidad, que es básicamente con límites, nada más que en lugar de poner que una función, bueno, decíamos, y así como se hace siempre, que una función es continua, siempre continúa en un punto, siempre y cuando el límite, cuando nos aproximamos a ese punto, sea precisamente la función evaluada en ella. Ya vimos un ejemplo de una función que nos va a servir en general, que se conoce como la función proyección, en la cual lo que hace es, si tomo cualquier punto que vive en Rn, la iésima corrección, la iésima proyección corresponde a tomar justamente la iésima coordenada. Y lo que demostramos es que sin importar la función, si vamos de Rn a R y tomamos cualquier índice, entonces esta función es una función continua. ¿De acuerdo? Entonces, digo, eso no lo puse. Déjenme ponerlo. Dada por. No lo puse. Disculpen. O sea, empecé a demostrar, pero al final no lo puse. Dada por es una función continua. Entonces, les decía, esto nos va a ayudar para ver muchos más ejemplos de funciones que son continuas. Y bueno, ahí está la prueba. Y ya al final del video vimos la definición, bueno, un pequeño teoremita que así como lo hacíamos para el bloque 1, nos ayudaba a ver que efectivamente, que si la suma de funciones continuas es continua, la multiplicación por escalar, el producto de funciones y la división de funciones. Esto obviamente no vamos a demostrarlos todos porque son, básicamente todos es ocupar lo que ya demostramos, pero sí quiero hacer la prueba de al menos uno para que no se vayan con la sensación de boca de que no lo demostramos. Ya las demás le quedarán para que las vea Rogelio o bien ustedes como tarea moral intentarlas. No es una tarea moral oficial, pero sí se las voy a dejar aquí al pendiente. Bueno, para que ustedes las entiendan. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer la prueba de 3. Realmente es bastante sencillo y sería más o menos así. Voy a dejar el enunciado en la parte de arriba, que es lo que yo quiero probar. Entonces, ok. Nosotros sabemos que la función f es continua. Y entonces, el hecho de que nosotros digamos que f es continua, podemos garantizar que el límite, cuando tomamos un punto que se aproxima a nuestro de punto A, entonces, y ese punto se evalúa en L, esto coincidirá con la f de A. Y del mismo modo, como la función g también es continua, pues podemos garantizar lo mismo. Podemos garantizar que el límite, cuando x se aproxima a la A, pero ahora para la función g, pues coincidirá con g de A. Y nosotros sabemos por la proposición vista en videos pasados que si teníamos que un límite llamado L existía y teníamos otro límite que llamado M existía, entonces por la proposición, por tanto, nosotros sabemos o podemos garantizar que el límite cuando x se aproxima a la A de la función f multiplicada por g será al límite a la multiplicación de los límites, la que habíamos puesto como L y M. Lo que estamos diciendo aquí es que esto coincide con la f de A multiplicada con la g de A. ¿De acuerdo? Entonces, esto en otras palabras es la función definida como f por g, pero evaluada en A. Es decir, la función f por g es continua en y listo. Ahí termina la prueba del inciso 3. Les decía, es muy sencillo, lo demás es nada más básicamente ocupar lo que nosotros ya demostramos en los anteriores videos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un pequeño teoremita de ejemplo, que nos ayuda a ver que todos los polinomios de grado 2, perdón, de grado 2, que todos los polinomios de varias variables son continuas, ya ocupando esta proposición que acabamos de enunciar. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser un teorema ejemplo. Lo voy a poner un poquito más abajo. Teorema ejemplo, pero va a ser más ejemplo que teorema, entonces primero voy a empezar con ejemplo. Y ya entre paréntesis vamos a decir que es un ejemplo teorema, que nos dice que todo polinomio de n variables es una función continua. ¿De acuerdo? Nosotros aquí nada más como para ejemplificar lo que queremos demostrar. En R, nosotros tenemos que un polinomio, generalmente expresado con la P,
pues es realmente un A0 más A1 multiplicado por X, más A2 multiplicado por X cuadrada, más bla, 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 perdón, hasta llegar a un enésimo término y ya decir que, pues bueno, eh, esta función, que es un polinomio de grado n, es una función continua. Eso es lo que nosotros sabíamos desde antes. Pero un polinomio de varias variables es un polinomio que justamente ocupa, pues bueno, una o más. Y vamos a ver, por ejemplo, en Rn, la construcción o la definición de un polinomio, digamos, en R2 o en R3 o en R5, ya es un poquito más compleja, pero básicamente sigue la misma estructura que hace un momento decíamos para R. Un polinomio de grado n, pues, perdón, de n variables sería pues tomar x1 hasta xn. También se puede expresar como una suma desde n. Aquí los índices tal vez no son necesarios, bueno, no los voy a poner como tal. Lo único que voy a especificar es que eh, pues bueno, mejor no lo pongo ningún subíndice. Un polinomio de n variables es una expresión en la cual tenemos un a y 1. Es que no sé cómo ponerlo. Es un poquito complicado escribir la notación. Déjenme ver cómo puede quedar mejor. Mm, ujú, ujú, ujú. Ok, déjenme ver, déjenme ver. Mejor lo voy a poner en R2, porque para Rn es poquito complicado. En R2. En R2 es un polinomio que ocupa dos variables. Se puede escribir como una suma, así como estaba en el anterior, en el cual tenemos un índice, bueno, un punto A que está multiplicando, que va a tener ahora dos variables, que multiplica a la X elevada a alguna potencia y a la Y multiplicada a otra potencia, donde obviamente la Y es una potencia que está entre 0 y 1, perdón, entre 0 y n, y la J también es una potencia que está entre 0 y n, al igual que su subíndice. Entonces, esto es un polinomio de grado n, bueno, es un polinomio en R2. Ya se imaginarán la complejidad de un, de un polinomio en R3, etcétera. Pero bueno, yo voy a hacer la prueba, la prueba intuitiva de por qué pasa esto. Vamos a hacer la prueba intuitiva de por qué esta función es, por qué todo polinomio es una función continua, y vamos a hacer la prueba intuitiva en R2. Entonces, observemos lo siguiente. Lo voy a hacer en grande, esta parte la voy a dibujar, la voy a escribir en grande para que me vayan siguiendo con lo que vamos a ocupar. Entonces, voy a volver a escribir nuestra P. P de X, Y, bueno, voy a primero decir, sea P un polinomio de dos variables. Es decir, tenemos que P se puede escribir de esta forma, como hace un momento lo dijimos. Es una suma donde tenemos un índice que abarca desde 1, perdón, desde 0 hasta n, y otro índice que abarca desde n hasta 0. Y hacemos una suma en donde tenemos un escalar y cada escalar está multiplicando a la variable x que tiene exponente y a la y que tiene exponente j. Repito, la y y la j pueden variar a su antojo. Entonces, nosotros sabemos, por lo que hicimos hace un momento, que la función, como estamos en R2, lo voy a poner aquí abajito. En R2, nosotros sabemos que la función pi de 1 de x, y es igual a x, y la función proyección, la segunda coordenada de x, y, pues correspondería a la y. Y estas, según lo que demostramos hace un momento, bueno, en el video pasado, estas son funciones continuas. Lo que estaríamos diciendo es que la x y la y son funciones continuas. Por otro lado, por el teorema anterior, por el teorema anterior, me dice, si yo tengo una función que es continua,
y esta función la elevo a cualquier potencia que se me pegue la gana, entonces tanto esta como esta función de x, y elevado a cualquier potencia, perdón, aquí porque puse dos, estas sí, elevado a cualquier potencia y la y elevada a cualquier potencia, ambas serán funciones continuas. ¿De acuerdo? El teorema anterior, y aquí estamos ocupando la proposición justamente de que si multiplicamos 2, es continua, pero si multiplicamos esas dos y esas dos funciones, bueno, son la misma función, porque al final, por ejemplo, x a la y, pues significa que es x por x por x por x, bla, 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 y estas son una cantidad de y veces. Entonces, como cada una de estas son funciones continuas, entonces con la multiplicación de 2 o más me dice que esto es una función continua, al igual que con la y. Entonces, lo que estaríamos diciendo con esto, voy a regresarme a la imagen. Pues no solamente que eso es una función continua, sino que, sino que individualmente esta es una función continua y también esta es una función continua, por separado. Y entonces podemos continuar. También, por el mismo teorema y por el mismo inciso, por el mismo teorema anterior, pues ya podríamos justificar que si yo tengo una función que es continua y la multiplico por otra función que también es continua, entonces esta función pues también será una función continua, ¿no? Es justamente lo que acabamos de enunciar, es continuo. Regresando a la parte de arriba donde está toda la expresión, lo que estamos diciendo es que pues todo esto completo, lo que lo que estamos sombreando en naranja, toda esa expresión es una función continua. Y según el teorema, el mismo teorema del cual hago referencia, por el mismo teorema anterior, solamente que ocupando la primera proposición, me dice que si yo tengo un escalar y ese escalar lo multiplico por una función que es continua, entonces mi resultado, que sería la IJ, y que sea la I, que sea la I por Y a la J, pues también esto es una función continua. Regresando a la expresión anterior, significa que lo que llevamos ahora y extendiéndolo hasta acá, pues todo esto será una función continua. Y ya para finalizar, por el mismo teorema, aquí estamos ocupando todas las condiciones, bueno, casi todas, las primeras tres, ¿vale? Aquí nada más déjenme decir que ocupamos la condición 2. Mejor, tendría que ir mejor aquí. Aquí tendría 3. Aquí también 3. El teorema anterior, nada más que aquí estamos ocupando la condición 1. Me dice que si yo tengo una función que es continua, bueno, varias funciones que son continuas, y si todas esas funciones continuas nosotros las sumamos, entonces la suma de todas estas funciones continuas, ¿no? Que en este caso eran las x, pero multiplicadas por la ij, pues mi resultado será una función continua. Déjenme moverlo un poco más a la izquierda. Todo. Todo, 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 todo. Esto será una función continua. Y con esto probamos, por tanto, que todo polinomio, en este caso lo hicimos la prueba para 2 variables, es una función continua. Obviamente para 3 es básicamente lo mismo, para 4 ni se diga, incluso podríamos hacer la prueba por inducción. ¿Sale? Entonces, bueno, eso quedará ya más como una tarea moral. Lo que sí quiero que quede como tarea moral, déjenme nada más para argumentar lo que dijimos hace un momento. Cuando tenemos que todas estas ya son funciones continuas y cada una de ellas son sumadas,
Y si sumamos todas ellas, no importa cuántas sea, siempre y cuando sean una cantidad finita, la suma de todas estas será una función continua, que es justamente lo que acabamos de demostrar. ¿De acuerdo? Entonces, como tarea moral, lo voy a poner aquí. O no sé si tal vez lo deje como ejercicio para la lista de ejercicio, bueno, para la lista, pero lo voy a escribir de todos modos. Tarea moral, que sería demostrar que si tengo un polinomio con 3 variables, esta es una función continua. ¿De acuerdo? O sea, la misma que hicimos hace un momento, nada más que tomando 3 variables. Tarea moral. Y pues para ello, les voy a dejar como, yo creo que una décima extra. Sí, realmente no es muy complicado, nada más seguir la misma estructura que hace un momento dijimos. Y listo. Ahora sí, viene el teorema que es, digamos, el más bonito de todos los, yo creo que yo creo que de los teoremas más bonitos de topología, que básicamente se convierte en una definición cuando ustedes entran a esa parte. Y que nos relaciona, ahora sí, un poquito de todas las funciones, o sea, lo que hemos visto de este bloque, y no lo va a relacionar con lo que vimos en el bloque pasado. No lo quise poner en el bloque pasado porque no quise meter más cosas de las que involucra la topología, que de por sí ya es un poquito complicado de digerirlo al inicio o cuando se empieza a ver. Entonces, bueno, lo que me reste de la clase, ojalá lo podamos eh, ver en este video. Yo creo que sí, y ya lo que reste de la clase, si tenemos tiempo, veremos un ejemplo. Si no, lo veremos para la próxima, em, el próximo video. Entonces, la proposición dice lo siguiente. Yo creo que voy a ocupar. Lo voy a poner aquí. Yo creo que sí me alcanza el espacio. Entonces, esto es un teorema. El teorema nos establece lo siguiente. Teorema. Dice, sea f una función definida sobre un abierto, contenido en Rn, que va a los números reales, y tomemos un punto A, que sea parte de este abierto. Y entonces lo que nos dice el ejercicio es lo siguiente. Bueno, aquí no, mejor me voy a poner en específico de Rn, no me quiero meter en complicaciones de otras cosas. Entonces, una función que vaya de Rn a R y un punto A que viva pues, en el respectivo espacio. Entonces, sucede lo siguiente. F es continua hacia secas. Es continua en Rn. Sí, solo sí. No, solo no lleva acento. Para todo U subconjunto de Rn abierto, sucede que la preimagen de este conjunto es un abierto en R. Abierto en R. Esta es la demostración, bueno, este es uno de los delimitas más bonitos que nos van a ayudar a encontrar muchos conjuntos abiertos. Entonces, vamos a probarlos. Y pues bueno, con que hagamos una primera mitad, ya la segunda mitad yo creo que se la dejo a Rogelio, o perdón, a Daniel, o bien se las dejo para que ustedes la practiquen en la lista de ejercicios. Y la que me interesa de momento que veamos es la implicación de ida. Vamos con la prueba de la ida. La ida significa que nuestra hipótesis es la siguiente. Nuestra hipótesis es que f es una función continua. ¿De acuerdo? Lo voy a subrayar porque esto lo vamos a ocupar varias veces durante la prueba. Es una función continua, lo que eso implica. Y vamos a demostrar. Déjenme escribirlo. Uy, perdón. Uy. Entonces, por demostrar que si tenemos un subconjunto U de Rn abierto, lo que debemos demostrar es que entonces
la preimagen de este conjunto U también es un abierto. En este caso, en R, perdón, aquí me estoy equivocando. Que si tomo un conjunto abierto de R, entonces esta preimagen es un abierto en Rn. Aquí se me fue el avión, que es al revés. Si tomo cualquier conjunto abierto en R, entonces su preimagen es un abierto en Rn. Antes de continuar, y sobre todo porque no estoy muy seguro si todos recuerdan la definición de preimagen, la voy a escribir aquí. Entonces, recordar lo siguiente. Esto es como una pausa. Cuando nosotros, esto se les dijo cuando ustedes lo vieron en álgebra superior. Si tenían una función que iba de un subconjunto a, bueno, de un conjunto a B, y tomaban un subconjunto que le voy a llamar de momento, no sé, mejor déjame cambiarlo. Si iban de un conjunto X a un conjunto y tenían un conjunto B contenido en Y. La definición de preimagen es la siguiente. Repito, esta es definición. La definición de preimagen de un conjunto significa colecciona a todos los puntos que viven en donde la función que partes, para los cuales satisfacen que cuando tú le aplicas la f, este sea un elemento del conjunto. En un dibujito significa lo siguiente. Si aquí tengo que este espacio es X y este es un espacio, ese conjunto es X y este conjunto es Y, y por aquí en la parte de la derecha, voy a acercarme. Si tú en la derecha tienes un conjunto más chiquito, un conjunto y ese conjunto se llama B, y este conjunto se llama B, entonces la preimagen, bueno, y tú tienes tu función que va de aquí para acá, que es F, la preimagen va a ser, voy a poner en azul, la preimagen va a ser un subconjunto acá, que te satisface lo siguiente, te satisface que si tú tomas cualquier punto aquí, ¿de acuerdo? Vas a poder, bueno, vas a coleccionar todos los puntos, que cuando tú le apliques F a este punto, el punto donde caiga sea justamente la función evaluada ahí. Eso es la preimagen. ¿De acuerdo? Entonces, para que la tengan presente, para lo que nosotros vamos a demostrar. Entonces, muy bien. Y sobre todo también la definición de que un conjunto sea abierto, eso también es importante. Entonces, vamos con la prueba. Y dice lo siguiente. Entonces, vamos a tomar un subconjunto U que sea de R, un conjunto abierto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo quiero demostrar es que su preimagen es un abierto. Y vamos a tomar sea X. Bueno, vamos a ponerle... No le quiero poner X, le quiero poner A. Es un punto A que sea parte de la preimagen de U. Es decir, la F evaluada en A es un punto de U. No lo olviden, esta parte hay que subrayarlo. Eso es justamente lo que acabamos de decir que significaba, era la preimagen de un conjunto. ¿Vale? Entonces, no voy a hacer aquí ningún dibujito. Bueno, no sé si hacerlo, ¿no? Para no hacer tan larga la demostración. Ya dependiendo lo que nos quede de tiempo. Bueno, igual lo voy haciendo durante el trayecto. Entonces, tomamos un punto cualquiera que esté en la preimagen. Es decir, un punto cuya imagen esté en... Si yo quiero demostrar que un conjunto abierto, necesito demostrar la existencia de una bolita. Entonces, pero vamos a ocupar todo lo que nosotros sabemos. Entonces decimos, tomamos un conjunto abierto y tomamos un punto que está ahí. Entonces, como la función de valor en A es un valor que ya está en R y es parte de U, y tenemos que U es un abierto, por la definición de abierto, por definición, nos garantiza que existe un radio, así lo voy a poner como lo hicimos en el bloque pasado, existe un radio mayor que 0 y que este radio nos garantiza que la bola con centro en este punto que es F de A y con este radio que nos garantiza que sea abierto, todo esto se queda contenido en U. Por otro lado, como la función F es continua, entonces
F es continua en el punto F de A. Es decir, el límite cuando X se aproxima, aquí no es X. El límite cuando la F se aproxima, cuando tomamos cualquier X que se aproxima a la A de la F de X es igual a F de A, entonces existe una delta mayor que 0, o sea, este de aquí, este radio, es el que estamos tomando como la epsilon. Lo voy a poner. Esto es el que estamos tomando. Y lo voy a poner en pequeño, así en grande. Este valor es el que estamos tomando como la epsilon, para ocupar la definición de continuidad. Y de límite, por supuesto. Existe una delta mayor que 0 y esta te garantiza lo siguiente. Te garantiza que si tomas cualquier X cuya diferencia con el punto A sea menor, mayor o igual que 0 obviamente, y menor que delta, entonces tú vas a poder garantizar que la diferencia entre f de x y f de a sea menor que la epsilon que tú tomaste. Habíamos quedado que nuestra epsilon es el radio que cumplía esto. ¿De acuerdo? En otras palabras, lo que estamos diciendo y observando muy bien lo que significa esto y esto de acá, si ustedes recordarán, esto que está aquí, déjenme poner primero. En otras palabras, sí, lo dejo ahí. En otras palabras, lo que estamos diciendo es lo siguiente, y aquí presten atención, porque en este punto es donde vamos a relacionar todos los conceptos, que en este caso es de norma, distancias, con lo que vimos en el bloque pasado. En que nosotros digamos que la X restada con la A sea menor que la delta, esta condición, que la voy a poner en, dejamos en naranja. Esta condición, según lo que vimos en el bloque pasado, se puede escribir y decir que, por ejemplo, que el punto X está en la bola con centro en A y con radio delta. Es decir, lo que estamos diciendo es que esta parte que puse en naranja, reescrita de otro modo, digamos con la notación que vimos en el bloque pasado, es lo mismo que decir que X pertenece a la bola de radio delta con centro en A. Y entonces lo que estamos diciendo es que si tomamos un punto en la bola de radio delta con centro en A, entonces lo que va a suceder es esto. Que si ustedes notan, espero lo noten, esto es lo mismo o también lo podemos escribir en términos de lo que vimos en el bloque pasado, que de hecho si se dan cuenta se parece mucho a esto. Decir esto significa decir que la función f, bueno, que el punto f de x pertenece a la bola con centro en f de a y que tiene radio r. ¿De acuerdo? Es lo mismo, nada más que escrito de diferente forma. Escrito con la notación que nosotros ocupamos en el bloque pasado. Y entonces no olviden que también tenemos otra propiedad, lo voy a poner en verde, que era esta, un verde más oscuro. Perdón, manías mías. Esta propiedad, uy, verde. Mejor. Esta bolita nos aparece aquí. Y entonces, por lo tanto, si esto le digo que se llama... No, mejor no. Por tanto, de esta parte se tiene lo siguiente. Se tiene que si tomamos un punto que pertenece a la bola de radio delta con centro en A, entonces la F aplicado a ese punto pertenecerá al abierto U. ¿De acuerdo? Esto se sigue de la parte de aquí arriba. Denme un segundo. Ahorita no se va a notar para ustedes. Denme un segundo.
Ok, disculpen, ya ahora sí continuamos con lo que estábamos haciendo. Entonces decíamos que a la conclusión con lo que habíamos llegado era que si tomamos un punto que pertenecía a la bolita, entonces podemos garantizar que la imagen pertenece a U. Aquí tomen en cuenta el hecho de que, y voy a volver a ponerlo porque esta parte es importante. Lo voy a poner en pequeño porque fue, y decir, voy a repetir la definición que hace un momento dijimos. Y decíamos, un punto pertenece a la preimagen de un conjunto si, bueno, pueden ponerlo, voy a ponerlo aquí arriba. La preimagen de un conjunto corresponde a todos los elementos de donde parto. ¿De acuerdo? Que en este caso, ¿se acuerdan? En el dibujito había puesto X. Todos los elementos de donde parto que satisfacen que cuando le aplico la F a ese punto, pertenece a B. Esto, en otras palabras, es lo mismo decir, mira, un punto pertenece a la preimagen, sí y solo sí, cuando tú le apliques la F, caes en el conjunto. Esto sobre todo hago hago énfasis, porque está sucediendo algo parecido a lo que tengo aquí. Tengo una imagen aplicada a un puntito y sucede que esta imagen pertenece a este conjunto, que es básicamente esta estructura. En otras palabras, según lo que acabamos de decir, esto es equivalente a decir esto. Aplicado a esto que tenemos, significa, lo voy a poner como justamente eso. Esto nos garantiza que el punto X pertenece a la preimagen del conjunto U. Es decir, como este punto fue elegido cualquiera que estuviera en la bolita, me está diciendo que, esto me está diciendo que la bola de radio delta con centro en A se me queda contenida en la preimagen de U, porque justamente cualquier punto de ese conjunto al final concluye esta parte. Entonces, por lo tanto, y en resumen, lo que tenemos es lo siguiente. Por tanto, podemos decir que para todo punto A elegido, en la preimagen de U, pudimos garantizar la existencia de un radio mayor que cero, que en este caso lo estamos llamando delta, y que este radio nos garantiza lo siguiente. Nos garantiza que la bola de radio delta con centro en ese punto se queda contenido en este conjunto. Cuando eso sucede, déjenme cambiar esto porque aquí me aparece U. Es decir, esto coincide con nuestra definición de que un conjunto sea abierto. Este conjunto es abierto. En este caso, en Rn, porque es justamente el espacio donde estamos partiendo. Esto demuestra nuestra primera parte del teorema. Entonces, no sé cuánto vayamos de este video, nada más lo que quiero hacer ya para finalizarlo es hacer un dibujito de lo que acabamos de hacer. Entonces, observen lo siguiente. Aquí nada más es el puro dibujito de lo que hicimos. Lo voy a poner, perdón, déjenme centrar bien, ahí está. Nosotros partimos de R. Nuestro conjunto U es alguien que vive en R, entonces voy a dibujarlo de esta forma en azul. Voy a ponerlo azul. Aquí está U. Puede tener muchas partes. U. Es esto y esto. Después dijimos, elígete un punto, bueno, superimagen de este conjunto ya es algo que vive en Rn. Entonces, acá a este conjunto que es esta parte y esta parte, nosotros sabemos que la función f parte, y aquí estamos en Rn, aquí estamos en R, aquí estamos en Rn, y aquí va la función, ¿no? Es la f que nosotros estamos trabajando. Y lo que hicimos fue tomar ese conjunto que es la U y tomar su preimagen. Y entonces la preimagen es algo que está aquí. O sea, todo esto que aquí pongo, estas tres partes, puede ser solo una, nada más es como para tomar un poco forma más general. Todo esto es la preimagen de la U. No olvidar que este es un conjunto abierto. Y entonces lo que pasó fue lo siguiente. Tomamos un punto cualquiera, y aquí lo estamos indicando. Lo que hicimos fue tomar un punto cualquiera en la preimagen, es decir, tomamos un puntito aquí, digamos que es este.
Este es A. ¿De acuerdo? Este punto satisface que si nosotros lo mandamos bajo la función, puede caer aquí o bien puede caer acá, en cualquiera de esos puntos. Y entonces, aplicamos la función. Se lo aplicamos a este punto y digamos que cayó aquí. Voy a acercarme más. Aquí está. Ese punto es la función aplicada a A. Y entonces nosotros dijimos, pues mira, como este es abierto y ahí tienes un puntito, ahí puedes garantizar la existencia de un radio. ¿De acuerdo? Aquí puedes garantizar una R de tal manera que todo este intervalito, todo esto que correspondería a la bola de radio R con centro en F de A, mira, yo te garantizo que este intervalito cae dentro de este AU. Y entonces, al hacer este intervalo, al tomar este intervalo, dijimos, mira, tómalo, este intervalito, este cachito, es como si fuera la epsilon, ¿no? Este radio es como si fuera tu epsilon que ocupas. Y entonces, el hecho de que la función es continua te garantiza que para este intervalo, tú puedes garantizar la existencia de un radio, que lo voy a poner en morado. Puedes garantizar la existencia de un radio, que lo llamamos delta, que es mayor que 0, en el cual tú garantices que todo, un radio, un delta, que te garantice que todo punto que tú elijas ahí, uno más pequeño, ¿de acuerdo? Te garantiza que todo punto que tú elijas aquí, que es la bola de radio delta con centro en A, cuando tú lo elijas y lo mandes, vas a caer acá. Y entonces significa que todos estos puntos van a caer a este cachito. Y entonces, como todos estos puntos van a caer a este cachito, significa que todo esto será parte de la preimagen del conjunto, porque justamente sucedió o estás tomándolos con esa característica. Todos ellos, cuando le apliques la F, van a caer a una parte de U. Y entonces, como esto lo puedes hacer para cualquier punto, y para cualquier punto puedes mandar y hacer lo mismo, pues en realidad estás demostrando que estas partes, que todo este conjunto es un abierto. Y eso es justamente lo que acabamos de hacer, pero digamos escrito de manera formal. ¿De acuerdo? Esto, repito, nada más es una figura de lo que acabamos de hacer. Lo voy a poner un poco más centrado. ¿Sale? Esto fue lo que hicimos. Y pues bueno, esta demostración se puede generalizar para funciones que no solamente vayan de RN, de RN a R, sino también de RN a Rn, que son funciones que veremos después. De momento esto, nada más voy a decir que esto es una figura de la de prueba. ¿De acuerdo? Y con eso terminamos nuestro video y la clase del día de hoy. Entonces, pues bueno, espero que tengan muchas dudas para que me pregunten. Ya la próxima clase veremos ejemplos de cómo se puede ocupar esto y por supuesto el regreso. Bueno, no sé si veremos el regreso, pero ejemplos sí veremos. Entonces, pásenla bien, cuídense mucho, tengan dudas, por favor, y comenten y escríbanos. ¿Sale? Entonces, bonito fin. Bye.